Salud, jóvenes de cualquier edad. Estaba riéndome yo solo aquí un rato, recordando a un amigo de química física que también se jubiló, bueno, se jubiló un año antes que yo, pero que era muy divertido porque cuando me lo encontraba por el pasillo y le decía, ¿dónde vas tan lanzado? Y me decía, voy a contar mentiras. Es decir, que cuando iba a dar clase decía que iba a contar mentiras, le gustaba decir eso habitualmente, pero lo decía en alusión a que muchas veces pues lo que hacemos es cuando explicamos cualquier cosa tenemos que hacer simplificaciones, aproximaciones y demás, ¿no? Y él a eso lo llamaba contar mentiras. Pero bueno, lo de contar mentiras se da en todas partes, ¿eh? Y también en ciencia. Y grandes mentiras habréis visto. No sé, yo creo que hubo un momento, hace ya muchos años, en la que, bueno, se publicó lo de la fusión fría, que con un catalizador, bueno, que se podía conseguir la fusión a temperatura ambiente prácticamente, ¿no? Bueno, eso se llegó a publicar, aunque obviamente pronto se demostró que eso era falso. Pero bueno, mentirijillas con cierta frecuencia son habituales y yo me atrevería a decir que en algunos casos son casi obligadas, sobre todo las mentiras por omisión. Cuando uno hace un trabajo científico y va a publicarlo, pues lo habitual es que publique lo que ha dado resultados positivos. Aquello además que encaja con, digamos, la ciencia o el estado de la ciencia o el estado del arte, como se dice vulgarmente, ¿verdad?, de lo que se conoce. Y no es solo hacerse referencia más que raramente y muy de pasada a aquello que no encaja, aquello que no funcionaba. Bueno, o sea, eso realmente yo creo que lo hemos hecho todos y se seguirá haciendo. Pero de vez en cuando pues hay alguna mentira un poquito más fuerte. A mí personalmente se me ha dado siempre muy mal lo de decir mentiras y como se me ha dado muy mal, pues la verdad, muy pocas mentiras en mi vida. Pero tengo clavado una mentira que hice y que publiqué, una mentira que yo creo que no ha tenido consecuencias al cabo de muchísimos años, ni creo que las tenga en el futuro, pero que la tengo grabada porque es que es una, diríamos, mentira, pero a conciencia, ¿eh? No una mentira que dices, bueno, es que luego han cambiado las cosas, no fue así, no, es una mentira a conciencia. Os cuento cómo fue la historia. Esto sería, pues el año si lo podría mirar porque tengo la publicación por ahí, pero vamos, como hacia el año 84, 85 por ahí, ¿verdad? Bueno, estábamos trabajando en mi grupo en compuestos carbonílicos de molibdeno. Bueno, pues eran haluros complejos de molibdeno 2 que llevaban, pues eso, carbonilos COs, ¿verdad? Y otros ligandos. Bueno, pues hicimos bastantes compuestos y uno de ellos, por ejemplo, que cristalizaba muy fácilmente y muy bien y cuyos resultados analíticos, vamos, enseguida nos permitieron decir que este compuesto es así, era un compuesto que puede parecer raro, vamos, eran un grupo de compuestos que pueden parecer raros, que eran del tipo dibromo, diotricarbonil y trialquil o triaril fosfinas molibdeno 2. Bueno, suena un poco raro todo el asunto este, pero a fin de cuentas era un molibdeno que llevaba coordinado dos bromos, dos o tres COs carbonilos, ¿verdad? Y dos o tres fosfinas. De tal manera que resultaban complejos en los que el molibdeno tenía un número de coordinación 7. O sea, que no eran, digamos, tan habituales como los que estamos acostumbrados a ver. Y sin embargo eran como muy manejables, aunque, hombre, obviamente muy estables durante mucho tiempo no, pero muy manejables, ¿verdad? Bueno, pues uno de esos compuestos, diríamos, de los más manejables y más cómodos, ¿verdad? Era, ya no recuerdo con qué fosfina era, pero era un dibromo tricarbonil bisfosfina. No recuerdo si era la trifenil, seguro que no era otra fosfina. Pero bueno, ese compuesto, como digo, se cristalizaba muy bien. Y entonces dijimos, bueno, pues cuando fuimos a publicarlo dijimos, ya, pero si lo queremos publicar en una revista buena, pues es que esto hay que confirmarlo por rayos X. Bueno, entonces rayos X era relativamente fácil en los sitios, bueno, relativamente fácil dentro de lo muy difícil en los sitios en los que había equipo y gente que supiera manejarlo. Bueno, desde luego en Burgos no había equipo de rayos X ni mucho menos, pero yo tenía contactos justamente con el rocasolano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y con el que entonces era, digamos, el jefe. Y entonces le pregunté, oye, ¿tú podrías hacernos un rayos X de este compuesto? Y me dijo, hombre, si me mandas monocristales de suficiente calidad, por supuesto que sí.
Y dije, bueno, pues te los preparo y te los mando. Pues venga, mándamelos. Y entonces, efectivamente, no hubo mucho problema porque los compuestos se disolvían en general muy bien en diclorometano y luego precipitaban con hexano o bien cristalizaban fácilmente por difusión con hexano, en diclorometano hexano. De manera que no costó mucho el prepararle, pues eso, varios cristales que podían ser monocristales, bueno, pues en el entorno de entre 1, 2 milímetros de ese orden, que eran muy adecuados para esto, ¿verdad? No costó mucho. Y entonces se los mandé a Madrid y entonces, bueno, se los mandé en poco tiempo, sería cosa de una semana o dos desde que hablamos y demás. Y él no tardó ni 2 semanas también en contestarme diciendo, oye, dice, el compuesto, dice, es prácticamente, vamos, igual que el que tú me decías. Dice, hombre, no es una bipirámide trigonal en torno de coordinación del molibdeno. Dice, porque ya se sabe que en coordinación 7, pues en fin, eso de que sea un prisma trigonal centrado en una cara rectangular, o que sea un octaedro centrado en una cara triangular, o que sea un bipirámide trigonal, etcétera, dice, no es nada común, o sea, más bien son aproximaciones hacia eso. Dice, pero realmente es así. Dice, bueno, también tengo que añadir una cosa, ¿eh? Dice que tú decías que tenía diclorometano y lo que tiene es una molécula de cloroformo. Yo me quedé un tanto alucinado porque estábamos acostumbrados en mi área a purificar el cloroformo y el diclorometano muy bien, especialmente el diclorometano porque el cloroformo ya no era tan querido ni mucho menos porque siempre el cloroformo viene con estabilizantes, bueno, eso, total que estábamos acostumbrados a purificar muy bien el diclorometano pues con hidruro cálcico, destilar y tal, bueno, entonces a mí me pareció raro que llevase cloroformo, pero bueno, dice, te mando los datos y demás y todo para que ya se pueda preparar la publicación, me la mandas para ver si estamos de acuerdo y tal y todo esto, y lo publicamos. Dije, venga, pues de acuerdo. Me lo manda, y entonces yo preparé la publicación, pero con el pequeño detalle de que hice una trampa. Ahí estaba lo de la trampa, ¿no? Que es que dije, claro, digo, si resulta que digo que la estamos preparando en diclorometano y que lo cristalizamos desde diclorometano sano y luego lleva cloroformo, pues en fin, no sé, digo, yo creo que no, mira, lo voy a describir diciendo que se recristaliza desde cloroformo hexano. Y claro, y así se puede justificar sin problemas que lleva cloroformo. La verdad, no me sentí muy bien, pero digo, bueno, si es que a fin de cuentas esto es prácticamente lo mismo, el complejo es prácticamente lo mismo. Bueno, efectivamente, entonces lo escribí así, se publicó, perfecto y demás y tal. Pero siempre me quedó la cosa de decir, joder, pues vaya, vamos, no es que sea muy grave porque el complejo seguía siendo el mismo y el que hubiera en la red cristalina una molécula de diclorometano o de cloroformo, pues no afectaba prácticamente en nada al modo de coordinación del molibdeno y a la novedad que había, que tampoco era una novedad espantosa. Y bueno, pero como no me gusta decir mentiras, pues siempre me quedé un tanto así, un tanto incómodo. Bien, pues al cabo de los años, bueno, esto fue, ya digo, como en el 80 y tantos, ¿eh? Pues al cabo de los años, dije, vamos, como 10 años más tarde o así, no se me había pasado la cosa de pensar que eso era mentira. Y dije, joder, bueno, esto es muy fácil, coño. Digo, para quedarme tranquilo, y por si alguno lo rehace, que es bastante poco probable que lo rehaga y le va a importar un rábano si lleva cloroformo o no, digo, voy a ver si efectivamente esto va desde cloroformo. Así que entonces lo que hice fue preparar el compuesto desde cloroformo, recristalizarlo desde cloroformo y ver si salía lo mismo. Y efectivamente salía lo mismo, hombre, con un pequeño matiz, un pequeñísimo detalle, ¿verdad? En los CHNs, que es lo que se decía entonces, porque claro, no es lo mismo a la hora de pesos del cloroformo que el diclorometano, ¿verdad? Bueno, pues conclusión, que efectivamente salió lo mismo, se pudo confirmar por RMN, por cierto, por RMN de fósforo 31 y carbono, pero en Valladolid, porque en Burgos tampoco teníamos, bueno, se confirmó y dices, bueno, pues ya me quedo tranquilo, o sea que sí que sale, o sea que si alguno lo rehace con seguridad no va a haber problema, le saldrá el mismo compuesto y ya está. Pero lo dicho, y es que, que es que no me gusta nada mentir, pero nada, y cuando hago una cosa como esta, yo creo que no se me olvida al cabo de años y años, pero ya digo, consecuencias prácticamente ningunas, bueno, salvo yo que sé que de repente aparezca alguien diciendo que se cristaliza desde varios disolventes y que tiene yo que sé qué propiedad, pero me parece más que improbable que eso afecte a ningún tipo de propiedades. Así que seguiré estando tranquilo dentro de lo que cabe. Venga, gracias por aguantar la torrada y hasta la próxima.